Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del ciclo, que este es nuestro noveno encuentro de un ciclo que ya iniciamos a mediados de agosto y que cada 15 días nos ha permitido reunirnos a discutir temas que son básicamente planteados por el equipo nacional de ANEF como temas que le interesan a las organizaciones de funcionarios públicos, pero además son temas de interés para cualquiera que pueda estar interesado en las cuestiones básicas que ocurren con el Estado. Y en este contexto, para los que no han estado siguiendo el ciclo, tuvimos una sesión inaugural sobre el trabajo, el significado de lo que es el trabajo decente en el Estado, una discusión que había estado poco presente hasta ahora, tanto en las discusiones adentro del gobierno como fuera. Y después hemos discutido sobre el Estado en la nueva Constitución, sobre el tema de reformar o modernizar el Estado, la descentralización y los impactos en el funcionariado, después las políticas de seguridad social, la medición de resultados en el sector público, las condiciones de trabajo y las nuevas tecnologías, y en la última sesión el tema fue la relación entre él y los gobiernos y el movimiento gremial de los funcionarios públicos y la organización gremial en general. Por lo tanto, hemos hecho ya un panorama bastante amplio de temáticas y nos quedan tres seminarios. Este es el antepenúltimo y el tema de hoy es participación social en la gestión pública, formas, dimensiones e impacto en el funcionariado. Tenemos un panel muy interesante. Nos acompañan Francisco Esteves. Para quienes no lo conocen, Francisco es historiador con estudios en la Universidad Católica de Chile. Él tiene una larga y amplia trayectoria profesional y política dedicada a los temas de la educación para la democracia, los derechos humanos, la no violencia y la tolerancia, tanto en Chile como en América Latina. Él ha tenido distintos cargos a nivel de gobierno, fue director nacional del Instituto de la Juventud y desde el año 2016 es el director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muchas gracias. Además, Francisco es ya desde el 2010 profesor de la Cátedra de Participación Social en la Gestión Pública en el Magíster de Gobierno y Gerencia Pública del INAP. Por lo tanto, es un antiguo colaborador y académico del INAP. Muchas gracias, Francisco, por estar hoy día en la tarde en este seminario. También nos acompaña Gonzalo de la Maza. Él es sociólogo, estudió sociología en la Universidad Católica de Chile y tiene un máster en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, y un doctorado en sociología en la Universidad de Leiden en Holanda. Sus áreas de investigación principalmente están en torno a la organización de la sociedad civil, la participación ciudadana y las relaciones Estado, sociedad civil y descentralización. Gonzalo actualmente es investigador en el Centro Investigador en Geografía del Conflicto en el COES y profesor titular e investigador en el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas CEDER de la Universidad de los Lagos. Muchas gracias, Gonzalo, por estar hoy día participando en este coloquio. Y por último, nos acompaña también Sandra Marín. Ella es profesional de la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, desde sus orígenes. Conoce esa organización desde que se empezó a organizar, por allá por el año 1994, 94. Por lo tanto, es una amplia conocedora de la institucionalidad pública,
Actualmente ella es presidenta regional de la ANEF en la región de la Araucanía y además es representante del Cono Sur en el Comité de la Internacional de Servicios Públicos Interaméricas de Combate al Racismo, a la Xenofobia y por los Pueblos Originarios. Y además es vocera coordinadora de del movimiento No Más AFP en el Gualmapu. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros y muy bienvenida a este seminario. Tal como Felipe le señalaba, la idea es de que partiendo por Francisco, después Gonzalo y después Sandra, tengamos 3 intervenciones que nos presenten la problemática que tiene que ver con la participación social en la gestión pública y después podremos traspasarles las preguntas que ustedes nos planteen a través del chat a los panelistas. Don Francisco, su tiempo. Y como decían antes, corre video. Bueno, la primera aclaración es que no soy don Francisco, solamente Francisco Pérez. Bueno, y Francisco, muy contento de poder estar en esta conversación. Bueno, con Sandra, que está presente desde lejos, pero que está, con Gonzalo de la Maza, con quien me ha tocado coincidir en distintas iniciativas referidas a la participación ciudadana, y en torno a la ley 20.500. Contigo, Rodrigo, porque para mí uno de los momentos más significativos fue de qué manera pudimos enfrentar el plebiscito de 1988 bajo dictadura a través de una activación ciudadana muy potente y que contribuyó enorme, de manera decisiva a que terminara el régimen de Pinochet. Y con Felipe, que nos coordina académicamente, efectivamente en INAP, y con el curso que ya tiene casi ya 10 años, sobre participación ciudadana en la gestión pública, y muy contento también de que estén presentes como participando de esta actividad las y los representantes de la ANEF y de otras instituciones que están motivadas con la participación ciudadana en la gestión pública. Y yo creo que eso tiene toda la razón de ser, porque las democracias en el siglo XXI, y yo creo que estamos en un punto en que tenemos que repensar el tipo de democracia que queremos en el país. Y las democracias en el siglo XXI tienen que inscribirse en un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Es una nueva concepción de lo público que es distinta a lo tradicional, que tiene que instalarse como una renovada y sustantiva forma de gobernar con enfoque de derechos en toda la amplitud de los derechos humanos, donde el Estado reconoce que la titularidad irrenunciable de estos derechos reside en la ciudadanía. Yo creo que ese es un primer punto básico. Y por eso me gusta más hablar de participación ciudadana que de participación social, en la medida que lo ciudadano está asociado al ejercicio de un conjunto de derechos. Los sociales, por cierto, pero también los políticos, los culturales, los ambientales, en fin. Entonces, creo yo que cuando nos planteamos, y eso es bien interesante señalar, nos estamos planteando el horizonte de una democracia, yo diría representativa, guión, participativa, una democracia ciudadana, ese es el horizonte que tenemos que plantearnos hoy día. Y por cierto, claro, no hay democracia sin un sistema político representativo, eso es así, pero la democracia política reconoce su legitimidad en el reconocimiento de los derechos ciudadanos a las personas que son gobernadas por el Estado. Y esto es muy importante. Estas personas que son gobernadas por el Estado son titulares de sus derechos y entre elección y elección nunca renuncian a estos derechos. Solo entregan una representación, nunca su ciudadanía.
Y entonces aquí tenemos que entender la condición de ciudadanos y de ciudadanas como la de sujetos de derechos. Y la participación ciudadana en la gestión pública es un derecho, que no es un derecho renunciable por la representación concedida a los gobernantes. Estos tienen el deber ciudadano de gobernar bien, ya no solo para la ciudadanía, y esto es muy importante, sino también con la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, el rol de las y los funcionarios públicos también es determinante, porque esta visión antigua de servidores del Estado es una visión que hay que renovarla, en un sentido de que las y los funcionarios tienen que entenderse como ciudadanas y ciudadanos que tienen una responsabilidad específica de función pública. Y esa responsabilidad específica de la administración pública la ejercen como ciudadanas y ciudadanos, que tienen esa responsabilidad de trabajo en la gestión de la administración pública, pero no dejan de ser ciudadanas. Y en ese sentido, todo lo que se avance en el fortalecimiento de los derechos de quienes ejercen la función pública constituye un avance para una concepción de democracia fundada en la ciudadanía. Por cierto, el surgimiento de una forma distinta de hacer gobierno, que considere los cambios y especificidades del siglo XXI, requiere que la agenda modernizadora sitúe la gobernanza pública en una relación de creatividad con el interés ciudadano por participar. Y la afirmación, a mi juicio, es sustantiva. O sea, no hay desarrollo viable para nuestras sociedades si no se sustenta en la profundización de una gestión pública participativa. De tal manera que los sectores sociales se conviertan en actores ciudadanos y se hagan, por tanto, parte de las grandes transformaciones que se necesitan para asegurar la democracia política, el bienestar social y las libertades culturales. Sectores sociales que se convierten en actores ciudadanos. En rigor, es en el marco de un Estado de Derecho con un sistema institucional de representación política, quiero ser claro en eso, donde tiene sentido plantear las demandas o desafíos de una democracia participativa. Pero el problema es que la política tradicional o elitista va a buscar contener la participación ciudadana en una posición subordinada dentro del régimen político, puesto que los actores con poder en el Estado y los partidos políticos suelen considerarse amenazados por el empoderamiento ciudadano. Pero digamos algo más, no es solo el tema del elitismo aquello que conspira contra un sistema profundo de participación ciudadana en la gestión pública, es también la cultura burocrática dentro del Estado. Y por eso hay que hacerse cargo de ello, porque resulta que en la cultura burocrática del Estado se instala o funciona una suerte de verticalismo de las autoridades, una desconfianza hacia la sociedad civil, siempre un temor a las sanciones, el eficientismo, el secretismo, el hábito, la sobrecarga de procedimientos y la ausencia de una formación política democrática. Y por eso este ejercicio que hace el INAP y lo que está haciendo la ANEF en este momento de formación política democrática, creo que es sustantivo para el tipo de democracia participativa que se requiere. Ahora bien, la calidad participativa de las políticas públicas, y aquí estoy mirando especialmente a Sandra, exige por consecuencia una sociedad libre de discriminaciones arbitrarias, lo cual requiere de medidas tendientes a un enfoque de derechos para la inclusión ciudadana. Y aquí hay una responsabilidad especial con las personas, grupos y pueblos vulnerados por motivos del racismo, de la xenofobia
y otras formas de discriminación e intolerancia, como las que afectan a las personas con discapacidad. El respeto a la diversidad se afirma en una perspectiva de género, en el reconocimiento de los pueblos indígenas, en el valor intercultural de la inclusión democrática. Ahora bien, creo que es importante decir que la gestión pública para el siglo XXI tiene el desafío de relacionarse no solo con las personas individualmente consideradas, en el respeto de sus derechos, debe asumir también, y esto es vital, el campo de los derechos colectivos. Lo cual, claro, plantea un desafío inédito para las administraciones de elaborar y de sostener políticas plurales de composición multicultural variada, donde se reconocen comunidades y grupos con intereses especiales que van a querer que se le entregue un trato digno y diferenciado para sus demandas. Es sabido que el establecimiento de prácticas institucionalizadas de gestión pública participativa implica un cambio profundo en la cultura del Estado. Ya lo decía, el verticalismo de la autoridad, la desconfianza respecto a la sociedad civil, el temor a recibir una sanción de la Contraloría, el eficientismo de la rapidez, la autosuficiencia, de saber las respuestas antes de preguntar, el menosprecio del control social, el secretismo de las decisiones de alto nivel, el desinterés de Hacienda por invertir en participación ciudadana, la prevalencia del hábito por sobre la innovación, la ausencia de la formación política democrática, la sobrecarga de procedimientos administrativos, son todas rémoras que impiden o suspenden la apertura y transparencia de la gestión pública. Quiero concluir estas palabras diciendo que eso es posible de que se cambie una nueva cultura ciudadana, tanto en la participación ciudadana en relación al Estado como una cultura ciudadana en la administración del Estado. Y me parece que en el momento en que nos encontramos, creo que hay algunos objetivos que son fundamentales. El principal, por la coyuntura que estamos viviendo, es darle al derecho a la participación ciudadana un rango constitucional, como ocurre en la mayoría de los países de la región. Ahí en especial cabe mencionar las constituciones de Colombia. El título cuarto es de esa constitución de la participación democrática y de los partidos políticos. De Ecuador, el título cuarto es de la participación democrática del Perú, participación ciudadana en asuntos públicos, de Brasil, de los derechos políticos, también de Suiza, de España. Pues bien, resulta que la Constitución de 1980 era que no tiene nada de participación ciudadana. Y por tanto, esto es un gran desafío en la línea de que la nueva Constitución incorpore con un capítulo especial los derechos asociados a la participación ciudadana. También en la administración misma del gobierno yo he sido partidario de que se establezca una subsecretaría de participación ciudadana en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Y esta propuesta se correlaciona con la idea de trasladar la vocería de gobierno a una función más bien comunicacional que dependa específicamente de la presidencia. No voy a ahondar en eso, pero lo voy a dejar planteado. También es muy importante instituir la iniciativa ciudadana de ley. Esto es básico para que el sistema político se desarrolle como un sistema político representativo y participativo. Y también es súper importante que se pueda aprobar una ley de voto programático y de rendición de cuentas, sin perjuicio de que eso esté enunciado en la nueva Constitución. El voto programático, como ustedes lo saben bien, apunta a que el que es candidato, la persona que sea candidata, contrae un compromiso con lo que promete. Y si lo prometido no se cumple, se hace valer la falta de ese compromiso. De manera que el voto programático apunta a una consecuencia entre el discurso y la práctica de quienes toman un nivel de representación. Concluyo diciendo entonces que
la participación ciudadana en la gestión pública es un derecho, que es una parte de un conjunto mayor, que es la participación ciudadana en la democracia, y que debemos avanzar a una concepción de democracia nueva, una democracia ciudadana, no elitista, una democracia que se funda en la participación ciudadana, en el reconocimiento de la diversidad, de la enorme diversidad que caracteriza las culturas que reconocemos en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Creo que ha sido una introducción muy interesante al tema que nos convoca, nos da nuevas perspectivas, nuevas miradas. Quisiera ahora invitar a Gonzalo de la Maza a tener su participación introductoria en el panel. Adelante, Gonzalo. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas, a todos. A mí también yo coincido en que es una actividad importante y me impresiona que hayan hecho ya tantos seminarios. Yo creo que hacer la formación y las transformaciones en conjunto con los trabajadores del Estado es fundamental. Y resulta que hace ya bastante tiempo que venimos hablando de esto, entonces yo más o menos como sabía, como ya me he encontrado muchas veces con Francisco y compartimos, digamos que, no sé, un 85% de los planteamientos, digámoslo así, y tenemos unas pequeñas diferencias con las cuales nos gusta pelear. Yo dije, bueno, me imaginé una presentación así, digamos, donde estableciera esto como un principio muy fuerte, entonces me planteé desde un punto de vista una pregunta un poco provocadora. Y la pregunta sería algo así como, ¿por qué llevamos casi 30 años hablando de esto y tenemos tanta insatisfacción? Y no necesito preguntarles porque he tenido, digamos, entre las cosas que me ha tocado hacer ha sido también bastante docencia sobre el tema de participación a funcionarios públicos. Durante como 15 años en la Flaxo, tengo a cargo un módulo, los diplomados de la Flaxo, y también en la Universidad de Los Lagos hicimos un diplomado cerca del 2010, por ahí 2009, con todos los encargados de participación de salud, un diplomado largo, y ahora lo último fue con el Instituto de Seguridad Laboral, estamos todavía, pero ya me tocó inaugurar precisamente por este tema, y casi no hay momento en que no, o sea, no es que la insatisfacción sea de los ciudadanos y las ciudadanas nomás, no, que no nos dejan participar, sino que también está presente digamos, en los funcionarios y funcionarias, y se entiende cuando que la gente va con interés a estas actividades, etc. Y aparte de eso, más sistemática, me ha tocado mucho compartir este diagnóstico con el Consejo Nacional de la Cultura, en todas sus sedes, con el CERNAV, en fin. Entonces, quiero dar una respuesta para poner un tema, decir, bueno, si Rodrigo Egaña, que coordina este seminario, fue creador del primer sistema institucionalizado de participación en el sistema de evaluación de impacto ambiental hace ya 25 años. Si Francisco Esteves fue director de la DOS hace 15, 14, y así podría seguir, digamos. Y si tuvimos el Consejo Nacional de Participación encargado por la presidenta Bachelet y me tocó coordinarlo, compartí ahí con Francisco, con Enrique Norambuena, que lo veo aquí también, para proponer modificación a la ley 20.500, que se dictó hace ya 8 años, 9 años, 2011, se reglamentó 2012. Entonces, si el programa, yo cuando digo 30 años, porque el programa de pavimentos participativos existe, creo que del año 91 y todavía existe. O sea, eso está presente en el discurso. Entonces, ¿por qué uno empieza a conversar y rápidamente empieza con, no, pero esto, y Francisco lo ilustra muy bien, dice, tenemos que pasar a otro paradigma, pero entonces, ¿cuál es este? Entonces voy a dar 3 elementos y si el tiempo alcanza, que seguro no va a alcanzar, hacer algunos comentarios sobre el rol funcionario. Lo primero es la trayectoria. O sea, este tema efectivamente ingresó a la agenda programática del gobierno con la salida de la dictadura, pero solamente a la agenda programática, es decir, como un apellido de ciertos programas. Porque en realidad, en el periodo anterior, en la lucha contra la dictadura, no hablábamos de participación ciudadana, porque para nosotros la democracia, o sea, había que sacar a Pinochet para que volviera a la democracia y para que cambiara el modelo económico. El modelo económico no cambió, o cambió muy parcialmente, y la democracia volvió
pero no incluyó este tipo de mecanismos. No tuvo en su diseño eso. Más bien su dimensión representativa se reorganizó, se replanteó y se lo hizo en el marco del consenso que había que cuidar, entre lo que se llama ahora la democracia de los consensos, que nunca en ese tiempo no se llamó así, pero ahora se llama así, que era el acuerdo entre las fuerzas que apoyaban a la dictadura y las fuerzas que estaban ingresando al nuevo gobierno. Entre ellos Francisco Rodrigo. Francisco fue director del Instituto Nacional de la Juventud. Una innovación democrática que tendría que haberse desarrollado. Imagínense, ¿quiénes son los que se movilizan hoy día contra el gobierno? Los jóvenes. Bueno, el Instituto Nacional de la Juventud, creado, no me acuerdo, pero el 92, debe haber sido 91 o por ahí, era un dispositivo que hoy día nadie se acuerda ni siquiera que existe. Entonces entró en el discurso programático, pero en el marco de un modelo de gobernabilidad. Y ese modelo de gobernabilidad, yo le llamo así, es ese acuerdo grueso que decía que había que privilegiar el crecimiento económico sobre base del modelo económico que tenemos, es decir, orientado al exterior, sobre la base del gran capital, etcétera, etcétera. No sobre la base de participación del Estado, nada de eso, que había que mantener la estabilidad política, sobre la base de dos grandes coaliciones que aunque tuvieran diferencias no se iban a, digamos, anular ni iban a golpear la mesa, sobre una continuidad constitucional, continuó la Constitución del 80 hasta ahora, se hizo una operación en el 2005 para tratar de darle como un carácter nuevo, aparentemente no resultó en opinión de los ciudadanos, y se introdujeron las políticas sociales como una inversión fuerte, y se montaron hospitales y se reestructuró los colegios, etcétera, la infraestructura social, etcétera. Bueno, en esa última parte estuvo radicada la participación, es decir, los programas con apellido participativo, que exigen a la ciudadanía que se organice, que ayude, que contribuya en salud, un campo que conozco bien, y seguramente que hay gente de salud, un desarrollo de infraestructura participativa. ¿Para qué inicialmente? Para cooperar con una gestión deficitaria. Pero básicamente en la idea de que la ciudadanía colabore con el Estado, ayude a que las cosas sean mejores, funcionen mejor. Loable objetivo. Pero sin ninguna dimensión de las que acaba de señalar Francisco, sin ninguna consideración de que eso era un factor políticamente importante. Y a poco andar se empezó a vivir una doble presión por institucionalizar la participación ciudadana de una manera un poquito distinta, un poquito superior a esa. Y yo, estoy simplificando para una intervención corta, esa doble presión es económica de una parte y política de otra. Es económica y es básicamente la globalización. Chile se inserta en la economía global y se inserta en los circuitos globales, y en esos circuitos el tema de la participación, o sea, para globalizarse adecuadamente es necesario tener estándares básicos, por ejemplo en medio ambiente, por ejemplo en normas laborales, que obligan a abrir un poco esta puerta. Y en ese sentido, la presión sobre el Estado chileno vino un poco de fuera, sobre todo en lo económico, ¿no? O sea, habían aspectos de ese esquema inicial que hacían un poco de ruido respecto de eso. Y empieza a aparecer sobre la base del conflicto, más o menos por ahí por los años 2000, 2003 recuerdo, el 2005 recuerdo el conflicto de los humedales del río Cruz en Valdivia, que justo en el momento en que Chile quería entrar a la OCDE, y la OCDE tiene normas de participación. O sea, entonces hubo toda una cosa ahí que me tocó estudiar un poco y que muestran cómo eso estaba trayendo, digamos, vientos de cambio. Y la otra fue política. Y básicamente se trata de que el año 97, en el mes de diciembre, hubo elecciones parlamentarias y la concertación de Partidos por la Democracia, en ese tiempo existía una coalición fuerte, perdió 1 millón de votos. Y eso suscitó, a 9 años de llevar, eso suscitó un debate interno muy fuerte, uno de cuyos resultados fue que era necesario abordar este tema de la participación que había quedado fuera. Se decía, olvidamos la participación. En realidad no la habían olvidado, sino que no era parte del diseño, o sea, no cabía en el diseño. Pero bueno, así se habló y se decía, hay que reencantar a las personas, porque ¿cómo puede ser que no solamente pasó eso, sino que luego, en el año siguiente, Joaquín Lavín, el candidato opositor, capitalizaba a través de una derecha que en ese tiempo se llamó populista, cosista y otros tecnocrática, etcétera, capitalizó ese
esa desafección. Hay muchas otras cosas que pasaron. Es el primer punto de trayectoria. El resultado. ¿Qué pasó con eso a partir de esa primera década, digamos? Bueno, hay dos resultados en el campo normativo principales. Hay otros, pero esos son los principales. La Ley Orgánica Municipal del 99, la reforma de la Ley Orgánica Constitucional Municipal, y la Ley 20.500 del 2011, que tuvo una trayectoria larguísima porque se empezó a discutir en el 2002, al inicio del gobierno de Lagos, sobre la base de un compromiso que había hecho el presidente Lagos cuando era candidato, y entonces después finalmente se terminó, pasó Lagos, Bachelet 1, hasta Piñera 1, y en Piñera 1 se logró aprobar. La ley municipal, ¿qué es lo que introdujo? Introdujo las audiencias públicas. Un grupo de ciudadanos, que creo que son 100 o 200, pueden convocar al consejo municipal a debatir un problema que les interesa en su propio territorio, en su propio terreno. Se ocupa muy poco, ahora se ocupa un poquito más. Al principio los concejales siempre se preguntaban quién está detrás de que nos estén llamando a ir para allá. ¿Quién nos quiere serruchar el piso? Seguramente es mi candidato opositor, ¿no? Como si no fuera un derecho consagrado en la ley. Segundo, introdujo la idea de que había que tener ordenanzas comunales de participación, o sea, una especie de ley local de participación. Y tercero, introdujo la posibilidad de realizar plebiscitos, tanto de origen alcaldicio como de origen ciudadano. Le introdujo tal cantidad de requisitos y cortapisas a la posibilidad de los plebiscitos ciudadanos que solamente hay uno que se ha podido realizar adecuadamente, que se hizo en la comuna de Vitacura en el año 2005. Fue exitosísimo, pero Vitacura es Vitacura y no es Chile. Es casi impracticable. Han habido otras experiencias, pero finalmente han sido algunos plebiscitos de origen alcaldicio y finalmente se ha optado, los alcaldes han optado por las consultas, porque las consultas no los obligan a nada, las hacen como quieren, sobre temas, digamos, incluso que no son municipales, y para los ciudadanos no está disponible eso a pesar de que está en la ley. Y las ordenanzas, en general lo que se hizo fue utilizar un formato tipo, aprobar una ordenanza de participación, y ahí están, y posiblemente hayan algunas experiencias buenas. A mí me ha tocado conocer, digamos, prácticamente como irrelevante la ordenanza de participación. No conozco comunas en donde ni la ciudadanía ni el municipio estén con la ordenanza adelante y digan, bueno, hasta aquí reclamemos esto, etc. Eran las tres modificaciones interesantes, importantes. Pero si uno piensa que los plebiscitos están presentes desde el año 99, llevamos 20 años con ese derecho y no lo podemos ejercer, algo pasa, algo no está bien, digamos. Y la ley 20.500 introdujo mecanismos consultivos, estableció el derecho a la participación en la Ley General de Base de Administración del Estado, introdujo esta idea de que había que tener mecanismos participativos dentro de la gestión, se llama de asociatividad y gestión pública, pero en realidad es fundamentalmente de gestión pública, de participación en la gestión pública. Tiene un componente de asociatividad que es el fondo de fortalecimiento y un registro de personas jurídicas sin fines de lucro. El fondo es pequeñito y el registro es como un listado que ahí están tratando de modernizarlo un poco. ¿Qué es lo que se logró? Bueno, una participación, más o menos rasgos comunes, para sintetizar y no pasarnos, ya voy en los 12 minutos y quiero cerrar con el ahora. Se logró un conjunto de mecanismos fundamentalmente instrumentales, es decir, que ayudan, supuestamente ayudan a que la gestión pública salga mejor, pero que no tienen ese componente de fortalecimiento ciudadano que dice Francisco. Pueden eventualmente tenerlo, y en algunas iniciativas puede ocurrir, o sea, no estoy tratando de descalificar el conjunto, pero en el diseño, en lo que está pensado, tanto los COSOC municipales como los consejos de la sociedad civil, excluyen el nivel regional, no sé por qué, no lo consideraron. Todos son informativo-consultivos, no hay mecanismos vinculantes o deliberativos como es el plebiscito, que no se ejerce. No tienen componente de fomento a la asociatividad. Los programas, algunos tienen algo, ¿no? Pero así como en el diseño, decir, bueno, vamos en el marco de una política, nos interesan contrapartes organizadas. Algunos esfuerzos han habido, el CERNAC ha hecho algo, el Ministerio de Energía ha hecho alguna cosa. O sea, no es que no haya nada, pero no está pensado así. Está pensado para reunir un consejo y facilitar la gestión pública. Establecieron las normas, se establecieron normas de participación en todos los servicios, esas normas fueron actualizadas en el gobierno Bachelet 2, no sé si han tenido nuevas actualizaciones, o sea, hay una infraestructura básica ahí,
pero básica, pero muy limitada. Entonces, y se introdujeron nociones, ¿no? Ideas como, por ejemplo, organismos de interés público, fortalecimiento de la sociedad civil. Es la primera vez que aparece el término en la legislación chilena. Pero no se reformuló la institucionalidad. Francisco acaba de mencionar el tema de la subsecretaría por ejemplo, la subsecretaría de participación. Bueno, la CGGOP sigue siendo un híbrido entre el vocero o la vocera de gobierno, actualmente creo que es un vocero, que tiene que defender a rajatabla al gobierno, porque para eso está, me parece lógico, con el mismo que tiene que fomentar y ayudar a las organizaciones que normalmente critican al gobierno, porque para eso están también. Entonces eso no resulta, eso no puede resultar. Y el organismo encargado de esto es la División de Organizaciones Sociales, que se llamaba de Organizaciones Civiles en el gobierno de Pinochet, y ahora División de Organizaciones Sociales. O sea, ni siquiera se ha logrado como pensar esto de una manera distinta. Obviamente no es lo mismo, pero en términos de diseño institucional, mínimo. Hay cosas también, hay cosas que se han hecho en algunas partes, ¿no? En energía, como dije, en cultura, en fin, pero eso es. Y no hay exigibilidad, ¿no? En el Consejo, y aquí paso, ¿y a la hora qué? ¿Ahora qué? O sea, no hay exigibilidad significa que no se puede ir a algún lugar a reclamar que esto sí se cumpla, ¿no? O sea, ya que está en la ley, se cumple. Entonces terminemos con el punto, ¿y ahora qué? En esta coyuntura actual. Lo primero es que de nuevo la participación entra desde fuera. O sea, a través de pero en este caso a través de la movilización social. Gonzalo, un par de minutos todavía. Solamente termino con este punto. ¿Ya? Por favor, por un par de minutos termino. Sí. La movilización ciudadana presiona por cambios muy sustantivos en una serie de cosas, pero claramente en esto también. O sea, ya lo hizo en los encuentros autoconvocados del proceso constitucional de la presidenta Bachelet, pero en este caso mucho más fuerte y duro. Así como antes vino de fuera, del exterior, y vino desde la desafección política, ahora viene desde la movilización. Y entonces eso pone en la orden del día la necesidad tanto de mecanismos de democracia directa, algunos los mencionó Francisco, como de democracia participativa involucrando la gestión pública, pero con un nuevo estándar, no con el estándar que tienen actualmente. En el Consejo Nacional de Participación planteamos la idea de que la participación se reconociera como un derecho humano garantizado, que tuviera sanción a su no cumplimiento y financiamiento para su realización, y que tuvieran funciones deliberativas y vinculantes, así como más articuladas con la gestión pública. Si hay más tiempo después podemos comentar eso. Pero adicionalmente, y aquí sí termino con una cosa que planteó Francisco, tiene que cambiar el paradigma sobre el estatuto de la sociedad civil en la gestión de lo público. O sea, sobre el carácter público de la participación ciudadana. Eso es lo que tiene que cambiar. Y eso significa, de una parte, fortalecer el rol del Estado, porque tiene que ser un Estado que no sea subsidiario. Hasta ahora se considera que lo que no puede hacer la sociedad, o sea, el privado, lo hará el Estado, ¿no? Y si no, el Estado no puede entrar. Aquí no. Aquí tiene que plantearse otra relación a través de un Estado que tenga capacidad de intervenir. La mitad de las cosas es que el Estado no puede intervenir y la sociedad es simplemente una articulación de privados. Y el segundo desafío es el reconocimiento del rol público de la sociedad civil organizada en el diseño, en la implementación y en el control de la política pública. Entonces tenemos un doble desafío, pero tenemos también una oportunidad que me parece que está dada en la medida que haya una discusión constitucional y luego una readecuación sostenida en una voluntad que por lo menos un sector de la sociedad importante ha mantenido, ha desarrollado propuestas y está en discusión, y me parece a mí que el Estado tiene ahí, y todos sus funcionarios y funcionarias, un rol que cumplir. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por tu muy interesante presentación, muy complementaria a lo que nos planteó Francisco. Le damos la palabra ahora y nuevamente bienvenida a Sandra Marín. Adelante. Mari, Pulamien, Compuche, Inche, Sandra Marín, Chauquelaf, Inche, Temuco, Guarriameu.
saludar a dos compañeras presidentes regionales que veo acá en la pantalla y que me da mucho gusto verlas por el tremendo cariño que le tengo y la trayectoria que ellas tienen en sus territorios, a Nancy Silva, que es presidenta regional de la región de Los Ríos, y a Lorena Lobo, que es la presidenta de la región del Biobío. Así que se siente uno bien apapachado aquí, y como somos gente del sur, somos gente de piel, entonces se necesita como ese Nehuen para estar presente y conversar sobre un tema que es muy interesante y que cuando a mí me lo plantearon, la participación social en la gestión pública, yo dije, empecé como a pensar mucho de qué forma se genera una participación social en la gestión pública, que si bien es cierto hay instrumentos, pero esos instrumentos tampoco se llevan a la práctica. Y debo recordar también, y aquí tengo mi diferencia con los conceptos de ciudadano, participación ciudadana y participación social. Acá en la región de repente se menciona ese concepto de como que individualizar a los ciudadanos y ciudadanos, así como se ve como una forma muy singular, muy particular. Lo que más se usa acá en el territorio es justamente la participación social y territorial. Social porque no hace un año, más de un año, se inició un tremendo proceso acá en este país que se le puso el estallido social, el estallido popular, el descontento social, basta de los abusos, queremos derecho, y se generó todo un proceso un desarrollo de descontento y de revuelta popular en las calles, y se vio cómo las organizaciones fueron apoyando y cómo se fue mantuviendo esto, y lo que no pudo la represión, no lo pudo conseguir, de dejar a muchos y muchas en sus casas, en su trabajo, lo consiguió la pandemia, lo consiguió este virus, pero sobre todo las mismas políticas públicas que en estos momentos, por un lado, creen que nos están cuidando al tenernos en cuarentena, al tenernos encerrados, sin embargo las estadísticas van señalando que el virus va aumentando y aumentando. Y por otra parte, los que nos estamos salvando del virus nos estamos enfermando de otras enfermedades que contrae este encierro, y que lleva mucho el tema del sedentarismo, la pantalla, el oído, todo nos está afectando. Entonces, la verdad es que no han sido tiempos fáciles para el pueblo en general, y para esta participación que se estaba haciendo eco en las calles desde octubre, desde mucho tiempo también, con las distintas demandas que el pueblo estaba trayendo a oídos y a manifestarse plenamente y con todas sus formas habidas y por haber. Dentro de esta participación social, o cómo las políticas públicas involucran o incluyen la participación social, la verdad es que sí hay normativas, por ejemplo, desde la parte de pueblo originario. Yo trabajo hace más de 26 años en la CONADI, tal como señalaba Rodrigo, que en algún momento de la historia de la CONADI también lo conocimos ahí, como el comisionado de las políticas de indígena, primer comisionado salió inaugurándolo. Sin embargo, no ha prosperado. La ley indígena, por ejemplo, tiene un capítulo de participación que se hace a través de las asociaciones indígenas, a través de los consejos indígenas, pero también a través de los consejos que deberían haberse instalado más en los territorios o por zona, y que yo recuerdo que en la región de los lagos se hizo el intento la década pasada, pero finalmente no siguió funcionando. La consulta que se instaló también con el convenio 169, que es otra instancia de participación también de los pueblos originarios, desde su inicio, desde el 2008, es una consulta que también ha sido muy reglamentada, en algunos sectores también le han llamado, ha sido mutilada, ultrajada, y que tampoco
se instaló con el sentido que el 169, que es de la participación, que es de la consulta, y que al consultarme yo participo, voy, voto, estoy participando frente a políticas públicas, frente a lo que nos puede perjudicar a los territorios. Sin embargo, eso no fue así, pues todo es un proceso vinculante, porque las voluntades políticas en este país lamentablemente no son para todos, no sirve. Aquí hay muchas diferencias entre lo que somos pueblo, lo que es sociedad, y también, digámoslo también, lo que es la clase, lo que son los empresarios en este país, en donde el tema económico, la verdad que son los que van direccionando las políticas públicas en este país. Por ejemplo, dentro del lenguaje de las políticas públicas no se ha podido o no ha estado la intención de instalar lo que señalaba el profesor Francisco en el sujeto de derecho. Aquí no son tratados de sujeto de derecho a todas las personas que acuden, por ejemplo, a los servicios públicos. Son los pacientes, son los beneficiarios, son los usuarios. Y se le enrostra que son beneficiarios de un sistema, que son usuarios, que son pacientes, y como son pacientes tienen que esperar. Pero en el lenguaje de las políticas públicas aún no se instala el tema, nos instala el lenguaje en que todas y todas somos sujetos de derecho. Y eso es un tema que está al debe. Si en algún momento se instaló dentro del lenguaje por ejemplo, instalar en todos los servicios públicos la oficina en Mapudungún. ¿Cómo se llamaba? Entonces, eso tampoco fue un proceso de consulta, porque los pueblos originarios, nuestra transmisión es oral, no es escrita. ¿Y qué es lo que han hecho con el tema de escribir? Es que han tenido que, en vez de poder aprender nuestro Mapudungún, como es en forma verbal de transmisión oral, nos enseñan a leer. Y nos están enseñando nuevamente a leer algo que no mucho se entiende, porque el mezclar la X con la ñ, por ejemplo, ¿cómo lo decimos así si yo necesito que a mí me lo enseñen en forma verbal? Entonces, eso se le ocurrió a alguien, pero eso no fue una participación social, no fue, y nadie puede leer de la forma que se expresa un concepto o algo que está definido en una puerta de un servicio público. Entonces, la verdad es que ha sido lamentable los procesos. En la CONADI también recuerdo que décadas pasadas había un programa que se llamaba Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en donde se trabajaba en la formación o en el apoyo a los liderazgos territoriales, a los jóvenes, a las mujeres, cuestión que en algún momento de la historia fue desapareciendo. Por dar un ejemplo. También considero de que desde la ANEF, desde lo sindical, la verdad es que la ANEF, cuando yo postulé, sí es una plataforma, y es una plataforma muy importante en cuanto a la plataforma social, porque eso es lo que ha permitido a las compañeras y compañeros de las regiones poder involucrarnos en tantos temas en donde se necesita el apoyo sindical. Por ejemplo, aquí en la región, nosotros como ANEF somos parte y también conducimos el proceso de No Más FP. Hemos estado, y lo voy a decir en todas sus letras, en la lucha al lado de las hortaliceras mapuches, que no han tenido la posibilidad de poder trabajar en forma tranquila y armónica en un espacio que históricamente hayan ocupado acá en el centro de Temuco, y en donde hemos sido testigos y hemos dado una señal muy negativa al mundo entero, porque en sí la sociedad lo ha permitido, cómo se ha maltratado, cómo se han apaleado, cómo se ha gaseado a las mujeres mapuches, y hablando de mujeres de tercera edad, madres, hijas ahí expuestas al tormento que utilizan las fuerzas públicas para reprimir a mujeres en pleno centro de Temuco. Hemos estado
y trabajamos en conjunto con los bloques de la disidencia, con el sector privado, en el sector del retail. Hemos estado apoyando a las huelgas, hemos estado presentes también en las huelgas de la Machi Francisca, del Machi Celestino. Hemos estado apoyando también donde los territorios alzan su voz por... Y otro ejemplo de que no hay participación social en las instalaciones de alambrados eléctricos de centrales, de mini centrales en territorios mapuche. Desde la ANEF ha sido muy importante porque nosotros lo tenemos instalado como parte de nuestros principios, el hacernos parte de procesos de defensa y de apoyo por la falta de participación social en las políticas públicas y que han ido en desmedro de la madre tierra, que han ido en desmedro del Cumemoñén, que han ido en desmedro de todo el vivir de la sociedad, de hombres y mujeres, y para qué decir la situación que aquí en la región pasa con el conflicto mapuche, como estamos todavía en una zona totalmente militarizada, en donde hemos tenido a Huaychafe, a lamienes que han sido asesinados y que todavía siguen en impunidad sus muertes. Así desde mi realidad, desde esta realidad territorial, yo puedo señalar de que lamentablemente la participación social en las políticas públicas no se han podido vivir ni disfrutar ni convivir entre lo que es la sociedad civil y la sociedad pública o el ente público para poder tener un país en armonía, como decimos los mapuches. Por otra parte, señalar de que lamentablemente el Estado hace mucho tiempo viene en un rol de disminución, se han ido disminuyendo sus servicios, se ha ido externalizando todos los servicios y lo que nos deja también a los trabajadores públicos al albedrío, porque en el momento en que suceden situaciones que nosotros podemos evitar, tomar medidas preventivas, no lo podemos hacer porque están en manos de externos que en sí van ejecutando políticas públicas. Y la gran demanda y el gran descontento que hay en esta ciudad, y yo creo que en el resto del país, es que las políticas públicas no responden a las demandas que tienen y los pueblos de este país. Eso. Gracias. Chalto. Muchas gracias, Sandra, por tus reflexiones, por llevarnos a esa realidad que a veces desconocemos o olvidamos. Bueno, hemos estado recibiendo algunas preguntas, no son muchas, los invitamos a que puedan a través del chat a enviarles preguntas a Francisco, a Gonzalo, a Sandra, pero sí hemos recibido un par que a mí me gustaría poder tomarlas y podérselas plantear a los tres. La primera pregunta dice así: ¿qué piensan ustedes sobre el uso del mecanismo del sorteo como un elemento para ciertos espacios de participación pública? El mecanismo del sorteo entiendo yo que es un beneficio o llegar a tener algún bien o un servicio, uno participe y logre en función del sorteo, del azar, poder alcanzarlo. Yo entendería en esos términos la pregunta. Si está mal entendida, le pediría a quien la hizo que a través del chat lo pudiera corregir. Pero esa es una primera pregunta que le planteo a los tres. La segunda pregunta tiene que ver con otro tema que también yo creo que es para los tres panelistas. Dice, ¿cómo conciben la participación ciudadana en el marco del actual proceso constituyente? ¿Qué mecanismos de participación ciudadana creen que podrían utilizarse durante el funcionamiento de la Convención Constitucional para incidir en sus discusiones? Entonces también esta es una pregunta que yo le planteo a los tres y yo les propongo que partamos con un tratamiento de las mismas que inicia Gonzalo de la Maza. Si tú nos puedes responder tu visión sobre las dos preguntas que hemos recibido. Adelante, Gonzalo. Ok, gracias, Rodrigo.
Mira, en lo primero, los sorteos, yo imagino que se refiere a otra cosa, que es componer, digamos, la idea, por ejemplo, de que una asamblea constituyente pudiese haber sido organizada por sorteo, por muestreo aleatorio, digamos, como fue en Islandia, ¿no? En Islandia se hizo creo que se llamaba consejo, algo así, como de 1000 personas, después eso se trabajó en una cuestión más reducida, pero era la idea de que toda la ciudadanía estuviese representada. Y eso tiene por supuesto, no era solo sorteo, era sorteo, pero que tenía que garantizar cierto equilibrio en términos, por ejemplo, generacionales, de rural urbano, ese tipo de cosas. Pero la lógica del sorteo es que sea lo más representativa posible. Es la misma lógica con que se eligen los jurados en la justicia norteamericana, digamos, ¿no? O sea que se supone que es el pueblo que está sentado ahí a través de representantes, pero no representantes que yo voté por sino que simplemente porque encarna lo que encarnamos todos. Y esa metodología se ha usado también en otros lugares como jurado ciudadano. O sea, digamos, hay mecanismos donde se usa el sorteo de tal manera que uno, por ejemplo, hay lugares donde el jurado ciudadano, ¿qué es lo que hace? Analiza una propuesta de política pública, ¿no? O sea, hay una propuesta, supongamos, de reforma, no sé, lo que dijo Francisco, reforma a la CGO. Bueno, se constituye un jurado ciudadano y los responsables, tanto los que promueven como los que se oponen y qué sé yo, exponen ante el jurado. Pero los que finalmente se pronuncian son el jurado. Entonces tiene esa ventaja. Es la ventaja de tener un arco, digamos, que en principio es muy representativo. En Chile el problema que tiene uno es que no tiene ninguna tradición. O sea, no hay jurado en la justicia, porque aquí se falla de otra manera. No hay ninguna experiencia, seguramente hay alguna experiencia previa, pero no ninguna que uno pudiera decir, mira, en este cambio. Entonces, siempre se pueden hacer cosas nuevas, pero es más fácil cuando uno tiene referente. El segundo problema es que una cosa es la representatividad del conjunto de la sociedad y otra cosa son las fuerzas sociales y la sociedad, digamos, en sus relaciones reales. O sea, el sorteo es como el jurado de los tribunales norteamericanos no se conocen entre sí, ni tienen por qué conocerse, ni nada. La sociedad, entonces, sin embargo, también está organizada internamente y requiere una forma de canalizar eso también. Y entonces el jurado para mí, y esa es mi opinión, y el sorteo para constituir cuerpos, yo creo que puede ser un instrumento muy útil para ampliar la conversación, para informar a los distintos actores, para tomar como todos los puntos de vista, pero no sustituye la necesidad del diálogo social, por ejemplo, que tiene que hacerse entre las fuerzas que son reales en la sociedad y donde lo que hay que buscar es la equidad. O sea, la equidad, el emparejar la cancha, porque si no, claro, si uno dice, no, es que démoselo a las organizaciones, bueno, las organizaciones con más poder son las que van a tener la mejor participación, como suele ocurrir, y sobre todo mientras más informal sea. Entonces, yo lo veo así, yo encuentro, pero me cuesta porque no se ha hecho una experiencia sistemática acá, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Y con respecto a lo segundo, les voy a dejar en el chat una referencia a un documento que hice sobre el tema de la participación en el proceso constituyente, pero voy a decir dos cosas nomás. La primera es que el proceso constituyente partió hace tiempo, no va a empezar en la convención constitucional. Empezó, digamos, con los marcas AC en la elección del 2014, siguió con la iniciativa del gobierno Bachelet II de una discusión ciudadana donde participaron 200.000 personas. Nunca había habido un proceso participativo tan amplio sobre un tema que en ese momento no era como ahora, que todo el mundo todos quieren ser, hay como 2.000 candidatos, porque todo el mundo cree que puede ser el que redacte la Constitución. Ha bajado una especie de emoción constituyente, pero en ese momento no era así, pero sin embargo 200.000 personas participamos en eso. Y con posterioridad seguido, en el estallido social evidentemente que apareció, y ahora hay un proceso institucional acordado por los partidos, por la mayoría de los partidos, pero no todos tampoco. ¿Qué es lo que quisiera decir? El desafío de la participación en el proceso constituyente, para mí, lo fundamental es que logre establecer conexión entre dos mundos muy distintos. El mundo del proceso social que empujó esto, y el camino institucional restrictivo que expresa no a la movilización social, sino que expresa la realidad de los partidos que tomaron el acuerdo, que son los partidos en el Parlamento. Entonces, todos los problemas que tenemos ahora,
que la cuota de independientes, que los cupos pueblo originario, lo que se acaba de discutir y casi se fue a, en fin, digamos, no se pudo concretar, tiene que ver con que son dos procesos muy distintos. Si no se conectan, los procesos van a continuar. Constitución vamos a tener, movilización social vamos a tener, pero no vamos a tener legitimidad de un nuevo orden, que es lo que necesitamos. Desde mi punto de vista, la participación a través de mecanismos vinculantes ya se ha ejercido a través de un plebiscito muy significativo, se va a volver a ejercer a través de elecciones de constituyentes con reglas que a mí no me gustan. Yo digo, este es el momento del embudo del proceso, pero bueno, y se va a ejercer de nuevo el plebiscito de salida. Lamentablemente la Convención Constitucional hasta ahora no se ha planteado nada al respecto. Entonces ahí lo que tenemos que discutir es el reglamento de la Convención. No solo el reglamento, pero el reglamento es importante. ¿Para qué? Para poder utilizar instrumentos que en la confección misma del texto constitucional y en el proceso de elaboración nos podamos involucrar todos. Van a ser 155 los que van a llegar a la silla, las y los que van a llegar a la silla de constituyentes, pero tenemos que ser, no sé si 15, 18 millones, pero sí por lo menos muchas y muchos los que nos involucremos desde los territorios, desde la organización. O sea, si no, en la Constitución se va a redactar, pero no va a resolver el problema que le dio origen, que es esta fractura. Ahí hay varias propuestas, yo se las voy a poner en el chat porque sería muy largo, pero hay varias que se pueden incorporar sin ningún problema. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Te damos la palabra, Sandra, si tú pudieras comentar sobre estas dos primeras preguntas que plantean los participantes en el seminario. Bueno, voy a enfocarme como en la segunda pregunta porque comparto lo que señala Gonzalo y sobre todo en el tema de la equidad en cuanto a la participación, considerando a todos los sectores en términos etarios, de sexo, de ser, de origen y de todo eso, bueno, la experiencia que nos ha estado acá, porque es la primera experiencia que yo creo que todos tenemos acá, en lo que estamos en este espacio, justamente va a ser la primera experiencia de un proceso que no es el que queríamos tampoco, porque acá también se toca, y felicito la pregunta, porque se toca la participación social, y acá no fue esto producto de una participación, fueron de demandas, pero de muchas demandas, pero aquí la demanda era una asamblea constituyente y no lo que tenemos ahora. ¿Por qué el temor a una asamblea constituyente? Había un temor, o sea, yo creo que sí, pues, la clase política sí tenía temor de una asamblea constituyente y generó todo dentro de un marco así bien cuadradito de este proceso de convención constitucional, en donde en el plebiscito, donde todos creíamos que iba, o sea, que el apruebo iba a ganar, eso era una seguridad, pero yo creo que también habían varios temores que entre la convención mixta y la convención constitucional la cosa iba a andar más o menos por cerca. Sin embargo, la convención constitucional arrasó y arrasó un par de puntos más que en cuanto al porcentaje del apruebo. Sin embargo, otro ejemplo de la falta de la participación social para lo que en sí lo que se quiere como una demanda social, que era una asamblea constituyente. Por otra parte, los escaños para pueblo originario. Yo no sé qué pasó con la consulta indígena acá, lo pregunto si alguien lo sabe, porque tenía que haber sido haber hecho un proceso de consulta indígena para ver los escaños reservados y que los pueblos no hubiésemos manifestado frente a este proceso, partiendo si había un interés también de todos los pueblos y de todos los territorios frente a lo que está ahora. Yo recibí, por ejemplo, salió hoy día un comunicado del LOF de Temucuicuy, en donde se rechaza esto, pero se respeta. Pero no es que se apruebe. Hay mucha diversidad de opiniones en todos los territorios frente a esto, porque no hubo participación, primero para llamarlo convención constitucional, pues vuelvo a repetir, queríamos asamblea constituyente, y luego para los escaños reservados tenía que haberse hecho una consulta indígena a todos los pueblos originarios de este país, y no se hizo. Y se le dio así como una pequeña cuota que son dentro de
de los 155 para que estén presentes representantes de cada uno de los pueblos reconocidos en la ley indígena. Así que es lamentable son estos procesos que deberían de ser de participación y de una participación activa dentro de todo un proceso que todos queremos que sea un proceso de éxito y que tener una constitución que garantice derechos, que los garantice, en donde el rol del Estado también se empodere y en donde todos sí seamos sujetos de derecho. Ok, muchas gracias, Sandra, por tu contribución. Francisco, si tú nos pudieras dar tu visión sobre las dos primeras preguntas que se plantearon. ¿Estás con el micrófono en silencio, Francisco? Ahí sí. Mira, necesariamente yo creo que es bueno hacer una aclaración, porque cuando se dice participación social, solo participación social, territorial, y no se considera la participación política, estamos en un problema. Porque la participación, y en ese sentido el concepto de ciudadanía es un concepto que no puede ser leído solo de una manera liberal, individual. También está la posibilidad de que el concepto de ciudadanía sea leído socialmente y participativamente. Más que la posibilidad, eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, creo que la ciudadanía involucra derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos, derechos ambientales, y me cuesta entender que solo lo reduzcamos a una de esas dimensiones. Lo que no quiere decir, por cierto, que todo lo que se ha hecho en materia de participación social para expresar un gran descontento con el sistema político no tenga sentido. Claro que lo tiene. Porque aquí lo que ha sucedido es que se produjo un desencuentro profundo entre la política y los políticos. Eso es lo que sucedió. O sea, de hecho, el gran acierto, del plebiscito que ocurrió recién en octubre, es que ganó la política. Ganó la política en el sentido de encontrar un camino de expresión política para manifestar una posición, que el país necesitaba una nueva constitución. Pero no ganaron los políticos. Si los que participaron en la Plaza Dignidad y en otros lugares en las distintas ciudades del país, pero en la Plaza Dignidad, que es bien simbólica, en el centro de Santiago, tú no veías banderas de partidos políticos. Sí veías banderas del pueblo mapuche, sí veías banderas de Chile, pero no veías banderas de partidos políticos. O sea, gana la política, pero no los políticos. Y hoy día hay un desafío enorme de cómo los políticos se encuentran con la política, con esta política que el país requiere, con esta política distinta que el país necesita. Una política que en uno de sus fundamentos, junto con los otros aspectos que son sustanciales, como el fortalecimiento de los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos ambientales, los derechos de los pueblos originarios, tiene que abrirse hacia una democracia participativa. Y creo que eso es un tema, a mi juicio, clave para entender cuál es el sentido del proceso que se está viviendo. Si se quiere elegir un mecanismo de sorteo, yo creo que eso no es el mecanismo democrático por excelencia. El mecanismo democrático por excelencia es el mecanismo donde las personas eligen. Pueden elegir representantes o pueden elegir también voceros, pero eligen. Ahora, si es un tema de que eso sea una forma de consulta, sí, yo creo que puede ser interesante, pero no sustituye el tema de cómo deben crearse las instancias decisorias. Las instancias decisorias tienen que tomarse a partir de lo que es la soberanía del pueblo.
Y quiero decir también, que me parece súper relevante, que la gran reivindicación del pueblo mapuche de ser reconocido como nación es una reivindicación política. No es social o territorial únicamente, es política, en el sentido de ser reconocido como una nación. Entonces creo que esa dimensión de lo político tenemos que volver a encontrarla y asociarla fuertemente a los derechos individuales y colectivos que las personas tienen. Desde ese punto de vista, cuando uno se plantea lo que está sucediendo o lo que puede suceder con la convención constituyente, creo que el gran desafío que hay que la convención, los convencionalistas van a tener que plantearse es si quieren que esa convención sea participativa o no. Ese es el gran desafío. Porque tú puedes elegir representantes convencionalistas para esa convención constituyente, y si esa convención constituyente no es un espacio participativo, entonces vamos a tener un problema, porque se va a reproducir en ese nivel la fractura. O sea, por eso una de las dimensiones fundamentales, y yo entiendo que Gonzalo también apunta a eso, una de las dimensiones fundamentales de las responsabilidades que tiene la nueva convención, en la convención constituyente, es cómo se define como una instancia de participación. Es decir, cómo se desarrollan escuchas ciudadanas, cómo se desarrollan interlocuciones con los movimientos de los pueblos indígenas, con los movimientos sociales, con los movimientos sindicales, con movimientos de los jóvenes y de los estudiantes. Esas interlocuciones tienen que ser reales. Y porque en este caso lo que importa es que quienes estén ocupando funciones de constituyentes puedan hacer una síntesis de lo que sean esos diálogos, ciudadanos que hay que abrir. Ciudadanos en el mayor y en el mejor sentido de la palabra. Es decir, ciudadanía social, territorial, ambiental, de género, en fin, lo que sabemos que tiene que ser. Entonces, desde ese punto de vista, es un desafío enorme, enorme, cómo se ciudadaniza esa convención constituyente. Y para ello, tan importante como los contenidos que hay que discutir, es abrirse a un tipo de procedimiento, de forma, de protocolo que garantice la participación ciudadana en el trabajo que hagan los constituyentes. No es solo el plebiscito que los elige, y no es solo el plebiscito de salida. Al medio hay un proceso, y ese proceso tiene que ser participativo. Un proceso donde efectivamente quienes tienen la función de redactar una propuesta que luego va a ser votada respecto de nueva constitución, tienen que hacerlo de una manera participativa. Eso es lo que se espera, eso es lo que se quiere, y una oportunidad extraordinaria. ¿Es posible hacerlo? Sí, pero con una concepción de la política que no sea excluyente, que no sea elitista, una concepción de la política que se abra claramente al reconocimiento amplio de todos estos derechos que hemos estado hablando en esta reunión. Y no está de más decir que quienes sean electos para esta convención constituyente, entre otros diálogos, entre otros procesos de consulta, entre otros procesos de escucha, tienen que hacerlo con las y los funcionarios del Estado, de los organismos públicos del Estado, de lo que la ANEF puede representar, de lo que significa la experiencia de la función pública. Creo que eso es fundamental para que esa discusión de contenidos de la propuesta de nueva constitución sea sustantiva. Y claro, por eso cuando llega el momento de hablar con los candidatos o con las candidatas, o cuando estos se presenten con sus propuestas,
La primera pregunta que hay que hacerle es cómo está considerando usted en la responsabilidad que hay que ejercer la participación. Bueno, muchas gracias, Francisco. Han sido muy interesantes todas las respuestas. Y yo tengo ahora 3 preguntas que vienen sobre temas distintos. Una directamente para Sandra, y las otras la voy a plantear, una para Gonzalo y otra para Francisco. La pregunta para Sandra tiene que ver con lo siguiente. Dice, ¿cuál es la postura o la opinión de los funcionarios públicos respecto de los mecanismos de participación que se integraron a la gestión pública a partir de la ley 20.500? ¿Qué opinión respecto de mecanismos de participación que se integraron en la ley 20.500? Sandra, por favor, si tú nos puedes comentar esta inquietud que surge de los participantes. La verdad es que opinión acerca de esta ley o de los mecanismos como trabajadores del sector público, que se haya abordado en asamblea, no hay como un sentir, no hay un sentir, o sea, se ve como en forma más particular, pero no como una bandera para levantar o una demanda en cuanto a las participaciones. Y esto tiene que ver también, que si bien es cierto, hay opinión, pero tiene que ver también con una serie de situaciones que están pasando dentro de la administración pública y que la verdad ha sido como bien difícil la situación en el último tiempo. No podría yo emitir nada porque no hay una opinión generalizada, así que si no, tendría que hacerlo desde mi punto de vista personal y creo que eso no corresponde. Pero igual, fíjate que sería interesante, Sandra, si tú nos pudieras dar alguna visión de cómo o cuáles han sido conversaciones, aunque no sean formales, posturas oficiales, pero cuál es el sentir que hay en el funcionariado público sobre estos mecanismos. Siempre, bueno, es que la verdad es que siempre estos procesos tienen que ver partiendo primero con la desconfianza de qué es lo que se tratan de estas situaciones. Si bien es cierto, hay una participación de apoyo, de estar presente, pero no están las condiciones también de una participación activa. Todos estos procesos también los conllevan en términos bien políticos que no da cuenta del estar o no estar ahí en estos procesos. En estos momentos hay procesos de conversación, de organización, de estar presente en esos espacios de organizaciones sociales, en espacios de organizaciones territoriales. Ya, bueno. Ok, Sandra, muchas gracias por tu visión. Y yo pasaría ahora con una pregunta que creo que está más destinada que Gonzalo la pudiera tomar, que dice lo siguiente. Considerando la próxima elección de gobernadores regionales y el avance de un proceso de descentralización, ¿qué mecanismos de incidencia y participación en el gobierno regional crees que se podrían implementar para realmente transferir poder a las regiones? Súper, agradezco mucho la pregunta porque ese es un tema que me importa mucho y creo que a veces la conversación sobre el tema constitucional deja un poco de lado que vamos a tener elecciones municipales y no vamos a esperar a que la constitución esté lista y que las leyes se adapten para que cambie la gestión de lo local. Y por otro lado vamos a tener esta novedad que sabemos, igual como con la ley 20.500, que sabemos que es insuficiente, que nació como atrasada, digamos, y todavía insuficiente, pero que igualmente es una innovación importante, ¿eh? Yo creo, por ejemplo, que el gobernador o gobernadora regional va a ser una persona que con las condiciones actuales y las atribuciones que tiene, no, va a tener bastante tiempo disponible. O
sea, no le va a tocar, digamos, la pega la va a tener el delegado presidencial. Y por lo tanto, puede ser, digamos, tiene ante sí la posibilidad de empujar este proceso y para poder instalar e innovar y crear espacios políticos para las regiones. O sea, las regiones hoy día, hasta ahora, difícilmente han podido constituirse como espacios, digamos, de deliberación, desde donde salgan propuestas y proyectos, por una razón muy simple, porque el liderazgo regional radica en el intendente, y el intendente es una persona que es cambiada en promedio cada 1,1 año. Nosotros en Los Lagos tuvimos un intendente que duró, creo que 36 horas. O sea, digamos, lo natural es que cuando nombren un intendente o una intendenta, uno inmediatamente, y es lo que hace la gente en las regiones, se pregunte cuánto va a durar y por lo tanto quién va a ser el siguiente. Entonces es muy difícil, por lo tanto, que uno seriamente diga, bueno, vamos a conversar con esta persona para que levantemos un proyecto para la región, etc. Sumémosle a eso que las regiones mayoritariamente son muy grandes, fueron hechas con un criterio de planificación, no con un criterio de ciudadanía. Entonces este debate sobre macroregiones versus regiones más pequeñas en mayor número está mal planteado, porque en realidad las macroregiones se requieren también, pero el espacio más natural, como lo prueba la región de Los Ríos, por ejemplo, o Ñuble, son los espacios que eran las antiguas provincias y en las cuales hay un grado de identificación que permite pensar cosas. Bueno, dicho eso, lo primero, nosotros en el Consejo de Participación planteamos que desde ya tenían que extenderse los mecanismos existentes en la 20.500 al nivel regional. Porque tal es la despolitización con que se planteó la creación de los gobiernos regionales, no me voy a referir a eso ahora, que cuando vino la ley no se instaló ningún mecanismo. Ahora, durante el gobierno de Bachelet II se hicieron, no solamente se aprobó esta reforma, que ya es algo bastante, ¿no? Que es una reforma que habilita para que se pueda elegir y se puedan transferir competencias. O sea, salió con fuerza, pero ahí está. Sino que además se hicieron cosas significativas. Una de ellas es la idea de formular políticas de participación ciudadana en el ámbito regional. Y eso se hizo a través de un programa piloto de 5 regiones. Ahora, ¿cómo se hacen las cosas en el gobierno chileno? Y eso ya no me refiero a ese gobierno, sino que casi a cualquiera. Entonces uno va rascando un poquito qué es lo que hay y se encuentra que, por ejemplo, en la región de Los Ríos, donde hubo un intendente, que es mi colega, es un montesino, que estaba interesado en el tema de la participación, que sabía de lo que se trataba, bueno, se hizo un trabajo muy interesante. Por ejemplo, ellos formularon un reglamento para los consejos de organizaciones de sociedad civil regional, sin que existiera todavía el consejo, y no lo formuló el gobierno regional, lo formuló un comité, un consejo, un protoconsejo, un consejo formado por las principales organizaciones que dialogan con el gobierno, etc. Incluso formalmente, Montesinos tenía que presidir esa reunión, no lo presidía, o sea, después se juntó con ellos para acordar cómo seguía el camino. Entonces no era tan difícil, y voy a ponerlo de nuevo de ejemplo, que, por ejemplo, transferir recursos al Fondo Regional de Inversión Local. Se creó una parte de eso, que es una inversión de nivel intermedio, que sirve sobre todo a los espacios locales. Ese fondo regional, el FRIL, acordó el Consejo Regional que un 30% de esos recursos iban a ser FRIL participativo. Y entonces se empezó a trabajar sobre los mecanismos en los cuales las comunas podían postular a eso. Entonces, una primera cosa era que no podía ser el alcalde, sino que tenía que habían varias alternativas. Podía ser la Unión Comunal de Junta de Vecinos, podía ser, en fin, consulta. O sea, quiero decir, también en el caso aún con el ordenamiento actual, se puede introducir mecanismos que permitan participación en el presupuesto, que es algo que internacionalmente se sabe que funciona. En Tarapacá también lo hicieron, no sé cómo ha funcionado, llegaron al 50%. Bueno, obviamente que hay que instalar un consejo como el que existe a nivel de los municipios, pero en realidad el desafío principal es reformular la idea misma de gobierno regional. O sea, ahí está, eso está en transición. O sea, porque si no, le puede pasar lo que le pasa a los municipios. El municipio dice, a un alcalde se entusiasma, va a Brasil, ve una buena experiencia de presupuesto participativo y vuelve,
vamos a hacer presupuesto participativo. Pero cuando empieza a ver cuáles son los recursos de inversión con que cuenta para poder hacerlo, se da cuenta que son ínfimos y que los verdaderos problemas y los verdaderos recursos están en los fondos sectoriales, por ejemplo, ¿no? Que son mucho mayores que los que tiene cualquier alcalde en una comuna pequeña. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Interesa un diseño territorial de prioridades ciudadanas con los cuales se pueden negociar tanto al nivel de la región para abajo como de la región para arriba y de la región con sus recursos FNDR. O sea, ahí hay estoy hablando de participación que se traduce en proyectos, ¿no? O sea, o simplemente prioridades. Tenemos todo este tema del servicio de evaluación de impacto ambiental y todo lo que se ha desarrollado en la institucionalidad ambiental. Está planteado la idea de hacer planes de ordenamiento territorial. Bueno, si esos planes de ordenamiento territorial tienen una participación ciudadana adecuada y una revisión y un control ciudadano, eso va a ordenar en gran medida la posibilidad de reducir los problemas que se producen con las inversiones o esta desconfianza que todo el mundo dice se va a instalar una gran empresa, fijo que nos va a quitar los recursos. Bueno, porque así ha sido, digamos, nos va a quitar los recursos de agua o nos va a contaminar el aire. Y llevamos en Quintero Puchuncaví décadas del problema y como que el Estado no tiene los instrumentos para poder decir hasta aquí no me llega esto. Entonces, uno diría, toda esa idea de la zonificación territorial es una oportunidad enorme. También en el gobierno pasado se hicieron el plan de zonas extremas, y ese plan de zonas extremas tenía ya algunos rudimentos, porque colocaba a disposición de o sea, primero equilibraba la cancha, primera cosa, o sea, le ponía a la zona extrema recursos, y luego convocaba a esa sociedad regional a poder definir de alguna manera qué es lo que tenía que hacer. Pero esa sociedad regional carece de un liderazgo electo. Entonces es muy difícil, porque si no le gusta el plan a la autoridad máxima, o incluso más, no le gusta al senador, ¿eh? O a alguna autoridad intermedia así, ahí hay un teléfono que llega directo hasta la moneda, y así ha pasado, ¿no? En muchos casos con muchos gobiernos, y se termina nomás eso. Entonces hay muchas cosas que han quedado, digamos, inconclusas desde ese punto de vista. En ese sentido, a mí me parece que esta elección no va a cambiar mucho el panorama efectivo de la gestión regional, pero sí puede cambiar el ejercicio de una autoridad, a través de una autoridad legitimada, y hay que entrar entonces con propuestas que están formuladas. O sea, no es cosa de meterse al sitio de la Fundación Chile Descentralizado. Yo nomás he participado como en 4 libros ahí, pero hay otro montón de gente que ha elaborado propuestas de todo tipo. Está puesto como una prioridad la participación, a pesar de que la mayoría de esas personas que animan eso no vienen de ese mundo, sin embargo, permanentemente dicen esto tiene que ser así. Por lo tanto, yo lo veo con buena expectativa siempre y cuando se aproveche el espacio político en esta conversación. Yo pienso, por ejemplo, ahora se están renovando todas las estrategias regionales de desarrollo. Formalmente las estrategias son participativas, pero participativas al modo como estamos acostumbrados. La va a hacer una universidad, por ejemplo, allá en Los Lagos la va a hacer la Universidad Católica, no sé por qué, pero bueno, así va a ser. Y bueno, entonces hacen unos talleres y después entregan un documento. Pero resulta que esa estrategia se va a formular en el mismo periodo que está funcionando la Convención Constituyente. Bueno, ¿por qué no colocarle adentro de la definición reuniones con los convencionales del distrito, conversación de todos los actores políticos regionales, diputados, senadores, etcétera, con las organizaciones sociales? O sea, hay una oportunidad. Y creo yo, no sé, no estoy en el pellejo de quienes van a ser gobernadoras o gobernadores, que para ellos es una buena oportunidad. Precisamente porque entra en este momento y no tiene la agenda copada. O sea, va a tener tiempo para hacer. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la interesante perspectiva que nos das para mirar la pregunta que se hacía. Y tenemos una última pregunta que se la quisiera plantear a Francisco Esteves, que dice lo siguiente: ¿cómo se avanza desde la participación instrumental a una participación con mayores niveles de incidencia en la planificación de las políticas públicas, si una participación más profunda puede suponer una amenaza para los intereses de los tomadores de decisiones de turno? Francisco, si nos pudieras comentar sobre esta interesante pregunta que nos plantean también de los participantes en este seminario. Yo creo que es una pregunta
Sí, se escucha. Sí, una pregunta bien interesante. Y la verdad es que a mí me gustaría, para responder a esa pregunta, eh, eh, hacer una apelación a una figura, a eh, un triángulo virtual de la, llamémoslo así, de la participación ciudadana, entendido en un sentido amplio. Un triángulo de lados iguales, o sea, un triángulo equilátero, en un ángulo está todo lo que se refiere a lo que la ley puede decir, o lo que está escrito en la Constitución. O sea, todo lo que está desarrollado como instrumento normativo, también en los reglamentos. Ese es uno de los ángulos. El otro ángulo es la voluntad política del gobierno, que esté cumpliendo o que esté administrando el país. Y el tercer ángulo es la capacidad política de los movimientos sociales, movimientos ciudadanos, para hacer efectiva la participación ciudadana en la gestión pública y en general en el sistema político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si están estos ángulos constituidos de una manera proactiva en favor de procesos participativos sustanciales, sí se van a abrir los caminos para que esa participación pueda tener lugar. Es verdad, lo que tenemos hoy día en el ángulo de la ley es la ley 20.500, con las insuficiencias que se ha señalado, pero también con lo que significó de abrir un mundo que estaba cerrado para la participación ciudadana. Por primera vez se estableció el derecho a la participación ciudadana como un derecho de todas las personas frente a la gestión del Estado. Eso quedó escrito, pero claro, nos falta avanzar en leyes complementarias y nos falta avanzar en el tema de lo que la Constitución diga y en otras leyes que aún no están. Pero junto con ese ángulo, que es el ángulo que hay que fortalecer también, por cierto, el ángulo de la ley, está el otro ángulo de quienes ejercen la responsabilidad de política de gobernar. Y esto es muy clave porque efectivamente es distinto un gobierno de derecha a un gobierno que no sea de derecha. Es distinto un gobierno abierto a la ciudadanía que un gobierno cerrado a la ciudadanía. Es distinto un gobierno que está comprometido socialmente con los cambios a un gobierno que no lo está. Es distinto un gobierno que reprime o un gobierno que entiende el derecho a la manifestación como un derecho político que hay que reconocer. Entonces, no basta con tener escrito una ley o escrito un reglamento, si es que no está la voluntad política del gobierno que sea el responsable de que eso se convierta en políticas públicas efectivas. Pero por otro lado, si no hay capacidad política de los propios movimientos, de las personas individualmente consideradas y también de los movimientos sociales, culturales, ciudadanos en general, entonces lo de la ley va a ser una normativa escrita, pero que no se va a poder, que no va a tener ninguna implicancia real en los resultados. Mucho de lo que está escrito en la ley 20.500 hoy día no se está aplicando. Y podría desde luego aplicarse si existiera primero una voluntad política distinta de parte de quienes están en el gobierno y una voluntad, capacidad política de ejercicio del derecho a la participación por parte de la ciudadanía. Todavía lo que uno ve es el ejercicio, que me parece súper bien, del derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a expresar social y políticamente la disidencia,
pero el derecho a la participación es un derecho que se ejerce hoy de una manera disminuida. ¿Y por qué sucede eso? Precisamente porque no hay una sintonía con una voluntad política del gobierno que sea favorable para la participación ciudadana. O para los procesos políticos que tienen que ocurrir. Y claro, se necesita ahora que en lo que es el trabajo de la elaboración de una nueva constitución, como lo decíamos recién, el proceso participativo sea sustantivo, socialmente participativo, que sea ciudadanamente participativo. Eso es fundamental. Entonces, si tenemos en cuenta estos tres, y lo hago muy sinópticamente, no puedo dibujarlo acá, pero es un triángulo que se requiere, cada uno de sus ángulos requiere de los otros dos para que pueda desarrollarse. Y en ese sentido yo creo que la participación es más sistémica, porque tiene que abrirse las lógicas de Estado, por cierto, pero tiene que abrirse las lógicas sociales del pueblo, y tiene que abrirse a una concepción de democracia que sea participativa. Y yo creo que sí, que esto es posible, pero tenemos desafíos pendientes. Y desafíos pendientes como el fortalecimiento real de la sociedad civil y todo lo que sea, además, destinar un porcentaje del presupuesto de las políticas públicas a la participación ciudadana. Con Gonzalo recuerdo haber conversado muchas veces lo que significaba que solo el 0,1% de las políticas públicas, si fueran destinadas a participación ciudadana, en esas políticas públicas sería un gran avance. Un gran avance. En otros países hay un 0,7, en Chile un 0,1 ya sería un gran avance, pero implica, insisto, en entender que esto es parte de un sistema mayor, de un proceso más global, donde hay distintas actorías. Y sí, me parece que las urgencias de la participación ciudadana hoy, en el momento en que vivimos, en la sociedad que estamos, para el país que necesitamos construir, son urgencias de la hora mismo, de este minuto político, de este minuto social, de este minuto cultural. Es ahora. Y voy a terminar con una frase así como de la Plaza Dignidad: participación ciudadana con todos y no para qué. Bueno, muy bien, Francisco. Muchas gracias por tu muy interesante respuesta a la última pregunta. Bueno, con esto estamos llegando ya al término de esta nueva sesión del ciclo de seminarios que entre el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y la ANEF estamos organizando bajo el título Estado y Gobierno, reflexiones conjuntas para su transformación. Hemos tenido una muy interesante discusión, un debate que aporta nuevas perspectivas, nuevas miradas a esta temática, que es fundamental que la podamos desarrollar, que tanto el INAP como la ANEF la tienen dentro de sus prioridades, y que ciertamente lo que los tres panelistas han aportado nos va a ayudar mucho en esa perspectiva. Quiero agradecer muy sinceramente a Francisco Esteves, a Gonzalo de la Maza y a Sandra Marín por la contribución, el tiempo que han tenido, y a todas y a todos ustedes que han participado en este seminario también agradecerles la participación, la persistente presencia de muchos de ustedes que ya estamos viendo los nombres que se repiten cada 15 días, y recordarles que las dos últimas sesiones del ciclo las tendremos en el mes de enero. Esta es la última sesión del mes de diciembre, y para los cuales los vamos a invitar oportunamente, siendo los temas del próximo seminario equidad de género en el Estado,
Y el último seminario va a estar referido al tema medio ambiente y desarrollo sustentable en el Estado. Así habremos terminado un ciclo bastante comprensivo temáticamente que vamos a publicar posteriormente en adición a los videos que están, a las presentaciones que se pueden ver en la página del INAP. Vamos a publicar el contenido de estos seminarios en forma digital y va a ser de conocimiento a todos ustedes. Bueno, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde, y como no nos vemos, que tengan unas felices fiestas de Navidad y un muy buen año 2021. Que Muchas gracias, muchas gracias. Mucho mejor. Sandra, Gracias, Gonzalo, gracias Felipe y Rodrigo, Rodrigo. Felipe. Saludos a todas, a todos. Muchas Y a gracias. todas. Eucayal, mucho Nehuen. Muchas gracias a todos y a todas y que lo pasen muy bien. Mm.